Hola a todos y a todas, mi nombre es Leticia Locio, soy directora provincial de abordaje integral de las violencias por razones de género del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Y hoy quisiera compartir con ustedes algunos conceptos e ideas que espero sean de utilidad en la tarea de acompañamiento a personas en situación de violencia por razones de género. Lo primero importante a considerar es que la tarea de acompañamiento es una tarea territorial. Cuando decimos territorio estamos pensando en el escenario donde las personas desarrollan sus vidas, su cotidianeidad, sus prácticas, sus saberes, sus usos, sus costumbres, todo eso se pone de manifiesto en el territorio. También es el espacio donde establecen relaciones con otros y con otras. Se utiliza el concepto de comunidad para hacer referencia a esos lazos sociales que se establecen y que también generan el sentido de pertenencia. Decimos, soy del barrio Sur, soy del barrio Los Tilos. Tiene que ver con estos lazos, estos vínculos que se establecen, que suelen generar también alianzas y redes frente a problemáticas que son sentidas como comunes. Así vemos en estos tiempos excepcionales que la pandemia por el COVID-19 nos ha hecho vivir, cómo se han generado propuestas solidarias, por ejemplo, y se han empezado a distribuir viandas en determinados barrios para sectores y personas que están en condición de vulnerabilidad. Es muy importante entonces que el proceso de acompañamiento incluya el conocimiento del territorio, de la comunidad, para ser más específicos, sobre el que estoy trabajando. Es necesario porque en la comunidad es donde vamos a encontrar muchos recursos para poder hacer que nuestra tarea de acompañamiento sea lo más eficaz posible. También es importante considerar que la figura del acompañante está explícitamente incorporada en la normativa, tanto en la Ley Nacional de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales, como en la Ley Provincial 12.569 y sus modificatorias, donde explícitamente se menciona que la persona en situación de violencia podrá ser asistida por un acompañante siempre que ella lo solicite y a los fines de salvaguardar su integridad y su salud física y psíquica. El acompañamiento para personas en situaciones de violencia de género supone un primer nivel de atención. Cuando estamos frente a la problemática de la violencia por razones de género, la intervención sobre esa problemática es un proceso que se va a desarrollar a lo largo del tiempo y del cual van a participar diferentes actores y actoras. El acompañante sería el primer momento fundamental, importantísimo, donde la persona que está sufriendo violencia puede empezar a contar lo que está sufriendo, lo que está pasando. Ese primer contacto tiene las características de la proximidad, de la cercanía, y debe darse en un marco de escucha respetuosa, tolerante, sin prejuicios. Es una escucha donde debemos tratar de hacerle sentir a la persona que sufre violencia que hay posibilidades de salida de esa situación y también que no está sola, es decir, es una oportunidad para empezar a romper el aislamiento al que las personas que sufren violencia son sometidas como efecto mismo de la violencia. Decimos entonces que acompañar no es hacerlo solo o sola. El acompañamiento va a generar múltiples emociones. Como sabemos, la salida de la violencia es un proceso que va a llevar un tiempo, que va a tener momentos de altos y de bajos, que no va a ser lineal y como consecuencia de esto va a generar, desde nuestro rol como acompañantes, emociones que tal vez tengan que ver con la angustia, con la frustración, con la impotencia. Esas emociones tienen que poder ser reconocidas y poder ser verbalizadas y trabajadas para que no se conviertan en un obstáculo para nuestra tarea. Por eso es muy importante estar en comunicación, en diálogo con otros y con otras, y también para poder repensar nuestras estrategias de acción, el tipo de información que di, las acciones que sugerí, las orientaciones, pensar si fueron las más adecuadas o si tal vez sería conveniente tomar otros caminos u otras acciones. Es muy importante también no hacer por la persona. Siempre que estamos hablando del acompañamiento tenemos que tener presente que si hay algo que ha caracterizado a las personas que han sufrido violencia es que han sido objeto de decisiones de otras personas. Justamente en el proceso de acompañamiento tenemos que
ir facilitando que pueda ponerse en un lugar central, es decir, que pueda recuperar la capacidad para tomar decisiones en lo que hace a cuestiones de su propia vida. Tenemos que respetar su autonomía y tenemos que facilitar que se ubique como protagonista. Esto lleva a tolerar que los tiempos y las emociones puedan ser diferentes a los nuestros y que tal vez en algún momento pueda avanzar más rápidamente y en otros momentos tal vez necesite hacerlo más despacio. El proceso de acompañamiento tendrá que ir ajustándose a estas necesidades de la persona con la que estamos trabajando. Otra cuestión importante es la confidencialidad. La persona que sufre violencia tiene derecho a la intimidad y a que toda la información respecto a sí misma, a su grupo familiar, a la violencia que ha sufrido, etcétera, circule solamente entre aquellas personas que están implicadas en la situación, es decir, entre aquellas personas que tienen la función o la tarea de intervenir respecto de la violencia sufrida, y no así entre aquellas personas que son ajenas a ese proceso. Es muy importante también no exponerse desde el rol de acompañante a situaciones de riesgo. Dentro de los recursos, de la guía de recursos que debo tener siempre a mano, siempre disponible como acompañante, está también, por supuesto, el 911 para pedir el auxilio policial cuando la situación así lo requiera. También es desaconsejado recibir en el propio domicilio a personas que atraviesan violencia. Hay espacios, hay hogares de protección integral, hay refugios que están especialmente diseñados y pensados para las personas que atraviesan violencia. Esos espacios institucionales tienen equipos, tienen operadoras, forma parte también de esta guía de recursos locales el saber si en la comunidad donde estoy trabajando hay un hogar y cómo se puede acceder. Y siempre esas posibilidades de alojamiento tienen que ser consensuadas con la víctima, es decir, tiene que partir de una decisión de la persona que está sufriendo violencia y que entiende que esa puede ser la mejor opción en determinado momento. También es necesario hacer la articulación con los equipos técnicos especializados. Decíamos, la intervención en violencia tiene distintos actores y actoras. Bueno, dentro de esos actores y actoras están los equipos técnicos que van a hacer el abordaje de los aspectos legales, de las cuestiones de índole psicológica, también de las cuestiones sociales que aparecen en la situación de violencia. El acompañamiento no sustituye, no reemplaza lo que van a ser los abordajes técnicos especializados. Podríamos decir, el acompañamiento, los equipos de asistencia técnicos son distintos componentes de un proceso de intervención en violencia y ningún componente puede sustituirse ni reemplazable y todos son igualmente necesarios e importantes. Para esta tarea de acompañamiento tenemos algunas herramientas. Una es la escucha activa. Es esa escucha que intenta generar un vínculo de confianza, que intenta facilitar que la persona que sufre violencia se exprese lo más abiertamente posible sobre lo que le está ocurriendo. Es una escucha que supone valorizar y reconocer ese primer paso fundamental que significa que la persona que sufre violencia, venciendo miedo, angustia, temores, inseguridades, puede verbalizar lo que está ocurriendo. Y supone también brindar confianza en que va a haber alternativas de resolución del problema, mostrar que hay un camino de salida posible para las violencias. Sumada a esta escucha activa, que decíamos es de mucha cercanía y de mucha implicación emocional, después la herramienta que tenemos que tener a mano es la de la distancia operativa, es decir, debo poder retirarme y poder pensar en función de toda la información que recabé, cuál es la mejor vía de acción, cuál es la información que se requiere dar en esta circunstancia, cuáles son las acciones que se pueden llevar adelante, con qué otros espacios institucionales o de organizaciones o de la comunidad puedo articular en el acompañamiento de esta situación. Esa distancia operativa es la que me va a permitir, si en un primer momento pude ponerme en el lugar de la otra persona que está sufriendo y entender en profundidad su situación, retirarme, salir de ese lugar donde está la víctima y poder pensar cómo actuar mejor, poder pensar con claridad cómo seguir adelante. Y la tercera herramienta que ya mencionamos es el recursero. Seguramente ustedes ya han visto el material que hace referencia a las mesas locales. Las mesas locales son espacios donde están reunidas representantes de los distintos sectores que deben abordar las situaciones de violencia.
Así vamos a encontrar ahí representantes de justicia, seguridad, educación, salud, áreas municipales, organizaciones sociales. Las mesas reúnen a todas las instituciones y organizaciones y diseñan lo que serían los recurseros locales, es decir, saber qué espacios están funcionando en mi comunidad y cuáles son las vías de acceso, es decir, si es presencial, si es telefónica, si es por redes sociales. Esa conexión del acompañante con la mesa local es muy importante porque es la forma de tener llegada a al conocimiento de recursos actualizados en la localidad en la que estoy. Es la posibilidad de saber con qué puedo contar para asesorar, informar a la persona que está sufriendo violencia. Bueno, el proceso de acompañamiento es un desafío enorme, es un desafío complejo, pero es un desafío hermoso. Nos va a confrontar con la existencia de situaciones de discriminación y de violencias, pero también con las fortalezas y las capacidades de resistencia de las personas que viven en situaciones de violencia, que atraviesan situaciones de violencia, y es la posibilidad de rescatar desde esas fortalezas, desde esas resistencias, saberes, aprendizajes que seguramente van a modificar nuestras prácticas, pero también van a modificar nuestras vidas. Muchas gracias.